Bienvenido al podcast semanal del Inversor Liberal, tu podcast de finanzas personales, noticias, inversión en criptomonedas, bolsa, inmuebles y fondos indexados. ¡Empezamos! Bienvenidos a todos un día más al podcast del Inversor Liberal. Hoy os vamos a traer cosas muy interesantes que os iremos contando. ¿Qué tal estáis, David, Héctor? Bien, muy bien. Aquí una semanita más. Bien. Algo cansado, pero bien. Con ganas de comentar las cosas. Sí, al final compaginamos trabajo, hobbies y también le queremos dedicar, le echamos ganas e ilusión a este podcast, a sacarlo adelante y aquí estamos una semana más. Si quieres empezamos contigo, Héctor, que traes noticias frescas de la actualidad para que todo el mundo las conozca, que seguramente todo el mundo ya las sabe, pero vamos aquí a opinar un poco, pues un poquito de las noticias de la actualidad. Sí, bueno, y si no las sabe, las está sufriendo, así que más o menos es lo mismo. Bueno, queríamos empezar un poco con el tema petróleo, la situación actual del petróleo, precio, la gasolina 95 casi a 2 euros ya en muchas partes de España. ¿Qué opináis? Primero vamos a vuestra opinión, después comentaremos situación histórica, por qué están en este estado, etcétera. Bueno, yo opino que estamos en un estado de psicosis. Es decir, esto, Estoy lo, de esto acuerdo. se ha vivido muy pocas veces, por no decir nunca. Al final es un problema. Es un problema porque es lo que dices, lo están sufriendo ya. Si no se han enterado, lo están sufriendo ya. Al final repercute el precio del combustible en que los barcos no pueden salir a faenar y tienen que repercutir en el pescado. Que el transporte de los agricultores aumenta el coste y por lo tanto los supermercados aumentarán los precios. Al final el aumento del precio del combustible repercute en los bolsillos de la gente. Mm. Es eso. Sí, sí, yo estoy también muy de acuerdo. Al final es algo que sufrimos todos y que por suerte o por desgracia, pues lo que ha dicho David, tanto a nivel de compras como a nivel de depósito de los vehículos, todo lo acabamos sufriendo y la situación geopolítica que vivimos en la actualidad al final tampoco es un aliciente a que el precio del petróleo pues disminuya y no alcance cotas históricas desde como no hacía pues desde hace bastantes años. Entonces es algo bastante alarmante. Sí, de hecho, bueno, yo creo que ahora mismo se han juntado varias cosas. Por un lado tenemos la guerra, obviamente, repercute en el precio de petróleo por inestabilidad, por consumos, etcétera, pero también se suman cosas que vienen de lejos, como puede ser el par euro-dólar, que está en máximos o mínimos, depende de cómo lo mires, o precio más igualado desde hacía muchísimo tiempo, los combustibles y los combustibles, los impuestos en los combustibles. Bueno, se juntan muchas situaciones que están afectando muy negativamente a esta situación. De hecho, si miramos históricamente, el precio de la gasolina, bueno, el precio del petróleo Brent, tampoco no está excesivamente disparado. Es decir, sí que está disparado comparado con hace algunos años, pero a estos precios ya habíamos llegado anteriormente, incluso los habíamos superado. En 2012 estábamos por encima, de hecho, bueno, tengo una gráfica por aquí de soporte. En 2012 habíamos llegado a 120 dólares, en abril de 2012. Ahora estamos en torno... Ha llegado a 130 el mes pasado, bueno, a mediados del mes pasado. Entonces, y nunca habíamos llegado a los 2 euros por litro en la gasolina 95. Entonces, bueno, lo que comentaba, se unen muchas circunstancias que hacen que el precio se vaya a las nubes y que lo que decía David, que es un poco el pez que se muerde la cola. Como los costes suben, el precio del transporte de la gasolina también sube, pero la gasolina sube, entonces además se le suma la inflación. Bueno, hay muchas Se le mm, suma la inflación y se le suman los impuestos, que eso ya lo has nombrado, pero el tema de los impuestos creo que es un tema que la gente se está dando cuenta de que eso de que cuando tú pagas 2 euros la gasolina, uno se vaya de impuestos, es un tema que fastidia, ¿no? Realmente. Y creo que en momentos como este, pues lo que tendrían que hacer es bajarlos al máximo, perdón, al mínimo, El porque máximo difícil. al máximo, no, porque realmente es un problema para la gente. La gente está haciendo un esfuerzo
precisamente, si antes cuando costaba 1 euro recaudaba el Estado 0,50, ahora cuando cuesta 2, el Estado recauda 1 euro. Es decir, la subida del precio del combustible está haciendo que el Estado recaude más. Sí, sí. Sí, Es que Tal es cual. algo al situación. final, es una situación, pero bueno. Si queréis también todo el tema de impuestos y demás, lo podemos traer un día a debate aquí, lo podemos preparar bien y traerlo a debate porque tiene tela y tiene mucho, creo que tenemos mucho que aportar y en un extremo de la balanza, precisamente. Sí, habrán turbulencias Pero, en ese momento, ese día. exacto. En cualquier caso, lo que Sí, decíais de los impuestos al combustible, España tiene un 50% de impuestos sobre el combustible, mientras el resto de Europa de media tiene un 55% de impuestos sobre el combustible. También hay que tener en cuenta, bueno, otros países en una situación económica parecida a España, como puede ser Portugal, Italia, etcétera, tienen impuestos superiores a los de España, ¿eh? Que parece mentira, pero sí, están recaudando exacto. incluso más Sí, pero que también es España. cierto que, por ejemplo, esta última semana hay países que han tomado medidas. Es Así decir, es. exacto, es que esa es Exacto. esa es la Esa es la historia, ¿no? diferencia. Han Sí, sí. tomado medidas y, pues, bueno, porque saben que es una situación excepcional y tienen que aliviar a los ciudadanos. Entonces la cuestión es, bueno, ¿cuánto tardaremos nosotros en verlo? Pero bueno, sí, que el tema de los impuestos es un tema complicado y, Sí. cada uno tiene su opinión y tal. Pero sí, sí. Y luego también se ha comentado que, bueno, ha comentado Héctor que has comentado que al final había bajado, había llegado este último mes, no sé si a los 130, 140, no me acuerdo ahora mismo, Sí, y 130. ha hecho una bajada prolongada ahora que creo que está sobre no sé si ahora mismo estaba sobre los $100 o así más o menos. Sí, de Corrígeme si hecho me te lo puedo equivoco. decir. Creo que la última noticia que he visto sí que estaba sobre la última es del 14, la última actualización de datos macro es del Sí. 14 de marzo y es a 110, pero creo recordar que sí que he visto una noticia que estaba en torno a los $100. Sí, pues yo seguramente he leído eso y me he informado y dicen que una de las posibles causas es la disminución de la evolución de la economía china porque ha empezado otra vez a surgir un brote fuerte de coronavirus y han confinado una ciudad. No me acuerdo el nombre porque es imposible de recordar y no era de las conocidas, Sí, yo de pero hecho me acuerdo porque la asociaban al Silicon Valley chino. Es decir, es sí. una sede, bueno, una ciudad, Shenzhen, algo así puede ser. puede ser, Me suena de haberlo leído. puede ser, Pues puede ser. dicen que al final, decir, ostras, qué buena noticia, ¿no? Ya empieza otra vez a bajar, pero baja porque otra vez aparece el amigo que parece que ahora con todo el conflicto geopolítico, con todo lo que está pasando, ya lo teníamos olvidado. Otra vez empieza China a confinar ciudades. Sí, sí, sí. También China trabaja de forma diferente, que el resto del mundo. China tiene un caso de positivo y confinan a la ciudad entera. Es decir, van Sí. por otro lado. Pero bueno, no sé si es positivo o negativo, también te digo. Por otro lado, cerrando el tema petróleo, me gustaría hablar también sobre acciones y en este caso sobre invertir en acciones sobre dividendos. La inversión por dividendos. De hecho, tengo el artículo que hace algunos días redactó David, que es directamente desde nuestro blog. Dejaremos el enlace por aquí abajo, de hecho, para que lo veáis. A ver, un segundo, porque lo tenía por aquí abierto. Aquí está. Vale. Las acciones por dividendos. No sé si, bueno, imagino que vosotros obviamente sí que lo sabéis, pero algunos de nuestros oyentes no lo sabrán. Y la inversión por dividendos es aquella que se busca intentando encontrar la rentabilidad a partir de los recursos que nos proporcionan. Bueno, me estoy liando bastante, la verdad. A ver, los dividendos son la parte proporcional de los beneficios anuales de una empresa a repartir entre los accionistas. Más sencillo, imposible. ¿Vosotros tenéis Ahora experiencia sobre sí. dividendos? ¿Habéis Pues invertido alguna vez en dividendos? yo la verdad que los dividendos es un área que no he tocado. Es decir, yo al final, como comenté la semana pasada, yo el tema acciones me he centrado simplemente y principalmente en fondos indexados. Sí que es evidentemente lo que son, lo que te pueden generar y la bola de nieve en base al interés compuesto que te pueden generar, pues ir acumulando dividendos con sus pagos mensuales, trimestrales, anuales, en función de de la periodicidad que tengan.
pero yo la verdad que no he tenido experiencia con los dividendos. ¿Tú, David? Yo sí que he tenido experiencia, pero es una experiencia, como comenté la semana pasada en el podcast anterior, era por haber invertido en acciones mal invertido. Entonces, esas acciones alguna vez sí que me repartieron dividendo. Pero sobre todo este tema, yo es una asignatura pendiente que tengo, porque me gustaría aprender a nivel experto, ¿no? A invertir en acciones y que eso sea sostenible, pero le encuentro el problema de la fiscalidad. Es decir, nosotros invertimos en fondos indexados, el fondo, o sea, no tienes que pagar impuestos hasta que no vendes o haces una retirada. En cambio, los dividendos, cada vez que recibes un dividendo, tienes que pagar impuestos. Entonces, si luego lo quieres reinvertir, ya vas a reinvertir menos dinero. Así es, ¿Vale? cuando buscas ese beneficio ya tienes que tener en cuenta el pago de impuestos. Ujú. Claro, también es cierto que, por ejemplo, hay empresas que llevan repartiendo dividendo muchos años y bueno, se espera, aparte que ese dividendo siga creciendo, pues también se puede esperar una revalorización de la propia acción. Entonces, si se sabe hacer bien, es una estrategia que está bien porque realmente te da ingresos cada mes. ¿Vale? Sí. Entonces, eso, por ejemplo, los fondos indexados, hasta que no retires, no vas a tener en tu cartera ese dinero. Pero en cambio, con los dividendos sí que ese cash flow sí que te va llegando, ¿no? Entonces, tiene su parte buena y su parte mala. Pero es una asignatura pendiente, como digo. Yo me lo apunto y seguro que en unos meses podemos hablarlo de nuevo, sí, sí. Claro, al fin y al cabo, bueno, yo creo que hay dos tipos de estrategia. Uno que sería lo que está comentando Adri, que es la inversión en dividendos buscando el interés compuesto, es decir, a partir de la obtención de esos dividendos, reinvertirlos en la compra de acciones. Y otra sería buscando el cash flow que tú mismo estás diciendo, David, para obtener unos beneficios, seas mensual, trimestral o anualmente. Yo, si os soy sincero, desde principios de años desde principio de año he orientado mis acciones un poco a buscar estos dividendos. Bueno, ya he entrado en algunas empresas bueno, que son defensivas o que proporcionan unos dividendos altos en relación al coste de sus propias acciones, como pueden ser, las tengo aquí apuntadas, por eso miro hacia arriba para la gente de YouTube. Altria, Orchid Island Capital, que es una REIT, y Abbey también, bueno, que el dinero, el beneficio que están dando sus dividendos son bastante altos. Bueno, si no tenéis mucha más experiencia, tampoco no podemos obtener mucho más. Os recomendamos que leáis el artículo de nuestro blog que hace una comparativa, David mismo lo escribió, hace una comparativa entre dividendos y la inversión en fondos indexados. Y nada, os emplazo, os dejo la palabra a vosotros. Sí, yo lo he comentado. Yo al final creo que es una estrategia de inversión interesante como cualquier otra, como muchas de las que hemos comentado y comentaremos aquí en este podcast. Y al final estoy seguro de que una estrategia de inversión en dividendos, como ha dicho Héctor, ya sea por cash flow o por interés compuesto, optimizada y llevada correctamente, no tengo experiencia, como he dicho, pero estoy seguro que pues, se permite obtener una rentabilidad bastante considerable por experiencia y por lo que he leído y me he ido informando. Entonces, no sé, David, si quieres comentar algo más o Bueno, cerramos muy tema y... rápido, muy rápido. Simplemente comentar también que siempre vamos a estar a expensas en la inversión en dividendos de que el Consejo de Administración, la Junta de Accionistas, apruebe ese dividendo. ¿Vale? Es decir, hay empresas que llevan repartiendo dividendo mucho tiempo y, por ejemplo, en la pandemia, ¿vale? En el año 2020 dejaron de repartirlo. Uh -huh. Entonces, hay que tener en mente eso de que el dividendo no es fijo. Es decir, se tiene que aprobar el reparto de dividendos. Se tiene que aprobar y además el importe puede ser variable. Es decir, pueden cancelar ese reparto de dividendos o pueden reducirlo, como pasó con Orchid Island, que estaba en 0,065 y ahora está en 0,055. Pero bueno. Exacto. Pues si os parece, pasamos ya a comentar la parte que tenemos para el podcast de hoy de criptomonedas. Yo os quería plantear primero la situación actual en cuanto al mercado cripto y no hay nada más actual que la propuesta que se intentó aplicar ayer respecto a la ley cripto de la Unión Europea, MiCA, que al final, para quien no lo conozca,
es un proyecto de ley que buscaba prohibir servicios involucrados con criptomonedas en base a la prueba de trabajo o proof of work, que es la base al final de Bitcoin. Principalmente es por Bitcoin, porque al final es todo orientado a la prohibición del proof of work en base a un consumo energético que consideraban exorbitado. Y al final sí que es verdad que hay ciertas criptomonedas que no es solo Bitcoin, la única criptomoneda que se basa en un mecanismo de prueba de trabajo, hay más criptomonedas, pero al final principalmente es Bitcoin la que tiene un mayor consumo energético. Entonces al final o sea, no fue aprobado la ley MiCA, como he comentado, fue por 32 votos en contra y 24 a favor, así que estuvo pareja la votación, por lo que podríamos estar hablando de otro aspecto, de la primera regularización de la Unión Europea en torno a las criptomonedas, podríamos estar hablando hoy, pero al final no se ha dado el caso, no se ha aprobado y quería saber un poco pues vuestra opinión. David. Sí, a ver, yo muy rápidamente. Yo creo que es un inicio de intento de regularlo, ¿vale? Quizá no lo van a hacer por la vía de no me gustan las criptomonedas, voy a prohibirlas o voy a poner el impuesto X, ¿vale? Pero seguro que le van a encontrar algún mecanismo para regularlo. Es como un primer intento. Sí, es Lo como voy la a entrada, colar. ¿no? Sí, Sí. lo voy a guiar por el tema de la ecología y el gasto energético y tal. Y además, justo en un momento en el que la energía es muy cara, ¿vale? Es decir, creo que ya intentan meterle ahí la mano en las criptomonedas. Sí, yo estoy de acuerdo. Yo creo que van por ahí. Bueno, es la primera puerta, digamos, a regularizar y a meterle impuestos a las criptomonedas. Y por otro lado, yo creo que es positivo, ¿eh? Es decir, yo soy partidario de que bueno, de que metan impuestos. Otra cosa es el porcentaje de impuestos, pero creo que cualquier rentabilidad o cualquier beneficio tiene que tener un gravamen de impuestos y habría que ver el porcentaje. Ya hablaríamos de eso. Para el podcast Sí, ese pendiente de impuestos, ¿no? al final también hay una parte importante que es que un mercado regulado al final es un mercado que tiene futuro, ¿no? Eh, Está muy bien al final, pues ciertas cosas, como decimos, o sea, las criptomonedas tienen particularidades únicas como la descentralización y el no uso de intermediarios financieros de ningún tipo. Y eso eh, debería preexistir porque es al final una característica que las hace únicas y les ha impulsado este crecimiento. Pero sí que es verdad que tiene que llegar un punto, si queremos todos que el mercado de las criptomonedas sea un mercado que se prolongue en el tiempo y que al final sea un mercado consistente y estable dentro de lo que es el mercado de las criptomonedas, al final algún tipo de regularización tiene que empezar a haber. Pero por otra parte, sí que, o sea, me resultaba muy curioso esto porque yo estuve leyendo y había algún ejemplo que comparaba que dos ejemplos que se me vienen a la mente en este caso, comparaban el consumo energético de las criptomonedas, era inferior a dos ejemplos que se me vienen, muy chorras, a las luces de Navidad y a las secadoras. O sea, simplemente por el hecho de, ya no os estoy diciendo ni la luz del hogar, que evidentemente no, Sí, ni sí, cualquier sí, otra sí. cosa, son ejemplos que si los pones a ejemplos así, os dais cuenta un poco de la necesidad de aplicación o no de esta de regulación. Entonces, yo opino como Héctor, al final es un inicio, es Es decir, una excusa, es encontrar una excusa para exacto. meterle mano. Las cosas como son. Una excusa para meterle mano, han empezado por esto, pueden seguir por los exchanges que también han empezado y al final por algún lado u otro entrarán y veremos qué consecuencias tiene. Ujú. Sí, sí. Vale, luego después, una vez hablado esto, la situación actual, quería también haceros una pregunta. Al final, la inversión en criptomonedas es una inversión muy particular, de un perfil de riesgo determinado, y os quería preguntar a vosotros por qué invertís en criptomonedas. Porque al ¿Voy yo? final, ¿Por qué los tres, invertimos? Ujú. sí, Voy yo. Mira, a ver. Yo invierto en criptomonedas. A ver, no voy a engañar. Es por diversificar. ¿Vale? Es decir, yo creo en el potencial de las criptomonedas, más que de las criptomonedas, porque yo tengo dudas sobre las criptomonedas, creo que en el potencial de Bitcoin, ¿vale? Y de algunas aplicaciones que tiene la blockchain. Entonces, creo que a futuro va a valer
considerablemente más que ahora y por eso invierto. Es por una cuestión de a futuro valdrá más y quiero diversificar. No estoy muy metido en el mundo de cripto porque, bueno, creo me faltan algunas cosas de ese mundo. Creo que hay demasiado hype, ¿no? Por ese mundo y no me acaba de gustar. Recordad que David es el inversor tranquilo, ¿eh? Correcto. Bueno, yo por mi lado sí que estoy, bueno, tengo más información yo creo que David, de hecho. En porcentaje dentro de mi cartera de inversión, podría fijarlo bastante bajo, ¿eh? A lo mejor estaremos hablando de un 15 aproximadamente. Y dentro de ese 15, a lo mejor un 40 está en Bitcoin, un 30 está en Ethereum y el resto está en diferentes proyectos como pueden ser Polkadot, etc. También a destacar, digamos, en pandemia hice un bot de criptomonedas que trabajaba con Binance y bueno, en su momento sacó su rentabilidad. Cuando vi que las cosas en el mercado cripto estaban un poco tambaleantes, lo paré y está principalmente trabajando en Kusama. Entonces, bueno, esas son mis inversiones realmente en criptomonedas. Yo yo mi cartera no la he comentado, aprovecho y la comento así también. Yo, como he dicho, soy muy partidario de Bitcoin, tengo 60% en Bitcoin más o menos, luego también tengo un 30% en Ethereum y luego un 10% ya en otros proyectos. ¿Vale? Sí, simplemente era comentarlo. Es decir, que al final estaríamos hablando de tener, creo que Héctor, un 70% entre Bitcoin y Ethereum, Sí, y por ahí David andará. creo que era 90% Un 80%, 90, ¿me corrijo? un 90. Perfecto. Muy bien. Pues yo principalmente la primera, al final estaría muy bonito decir por la tecnología que estoy enamorado de ella y demás, pero yo creo que al final la mayoría entramos por la posibilidad de ganar dinero y la especulación que hay detrás. Es decir, estamos en un mercado que tú vas por la calle y al final, sí, evidentemente conocerán Bitcoin, pero no dejamos de ser los que tenemos criptomonedas una minoría respecto ya no te digo un mercado como acciones, sino respecto a la gente que tiene una cuenta bancaria, que evidentemente ya es años luz. Y al final estamos en unas etapas iniciales que de aquí 10 años podría llegar a, como dice David, todo va hacia arriba, Bitcoin sigue siendo una apuesta de futuro, pues podríamos estar en unas etapas iniciales muy interesantes para especular y obtener rentabilidades. Entonces yo creo que desde el fondo de mi ser, mi decisión de entrar a las criptomonedas al final es para obtener rentabilidades. Luego sí que es verdad que yo sí que estoy más metido. Yo diría que ahora mismo 60-40, 60 criptomonedas, 40 fondos indexados. O sea que yo sí que estoy metido en criptomonedas. Y de ahí de porcentajes sí que 70% justo como Héctor entre Bitcoin y Ethereum y 30% para el resto, para intentar, pues lo dicho, obtener rentabilidades. Ahora mismo estoy muy centrado también en el tema de los NFTs, que un día lo podemos traer por aquí y comentar qué os parece. Y también a invertir en ciertas criptomonedas que espero que al final me puedan obtener ciertas rentabilidades en el futuro. Entonces yo, para acabar este punto, diría que al final, nos queramos engañar o no, y lo que pueda pensar la mayoría, la tecnología está muy bien, hay propuestas que pueden ser muy interesantes. Yo mismo he hecho trabajos en relación a la blockchain y me parece una tecnología que todavía está a años luz de lo que puede ser, pero la decisión mayoritaria es por el tema de obtener rentabilidad de lo que invertimos, porque podemos obtener mucha rentabilidad. Sí, es cierto, se puede tener mucha rentabilidad. Yo es que tengo una máxima y es que no invierto en lo que no entiendo. O sea, esa es una máxima mía. Entonces, yo cuando veo un proyecto y no lo entiendo, no invierto. Debería ¿Vale? ser, es una máxima tuya y debería ser una máxima de todo el mundo, porque al Efectivamente. final debería ser una ley no escrita, porque luego está el tema de decir, ostras, el mercado va hacia arriba, invierto en cualquier cosa, para abajo. ¿Ahora qué? Si no lo entiendo. Claro, al final es eso. Al final, bueno, es poner una balanza. Si tienes que invertir en criptomonedas y aún así no lo entiendes, intenta hacerte un portfolio de inversión en el que no ocupe mucho porcentaje. Es decir, yo también entiendo que quedarte fuera cuando todo el mundo que conoces, ¿no? Que invierte está dentro, es difícil. Pues entonces,
pon un 5%, un 10% de tu cartera, no lo sé, como te sientas cómodo, y lo inviertes en criptomonedas. Y luego dentro de las criptomonedas pues tienes miles de opciones. Pero yo, bueno, esencialmente apostaría por Bitcoin y Ethereum, que creo que es un poco lo que hemos comentado. Y yo ahora doy el salto, doy el salto 180 grados y me voy directamente a las finanzas personales. Entonces, yo aquí lo que quería comentaros traía una pregunta reflexiva, y era, si os dieran a elegir entre 2.000 euros al mes durante 50 meses o 500.000 euros ya, ¿qué elegiríais? Daros cuenta que el importe es el mismo. Es decir, 2.000 euros al mes en 50 meses, durante 2.000 euros cada mes, 50 meses, o 500.000 euros hoy. Creo que no hay duda. ¿Puedo invertir en fondos rusos? Ahora no. Acabarás baneado. La segunda opción, 500.000 euros ya, buscando la rentabilidad actual y será muchísimo más dentro de, ¿cuánto decías? 50 meses, sin ninguna duda. Sí, yo creo que es que lo has resumido perfecto. O sea, yo diría exactamente lo mismo. 500.000 euros ahora te podrá generar mucho más de lo que tú vayas a tener seguramente obteniendo 2.000 euros cada mes. Porque al final es lo que comentamos, el efecto bola de nieve del interés compuesto. Ya no hace falta que como decimos, lo invirtamos en algo de riesgo, ¿no? Al final tienes una cantidad grande con que de los 500.000 euros te dé una cantidad, un porcentaje que supera la inflación y te permita seguir generando ingresos, seguramente vas a superar la cantidad de la periodicidad mensual. Sí, al final era una pregunta, ¿no? Para que la gente viera que al final lo importante es el interés compuesto, ¿no? El interés compuesto es mágico. Entonces, si nosotros ya anticipamos todo ese dinero y lo podemos invertir hoy, ya empieza a jugar ese interés compuesto. Es decir, tenemos esos 50 meses por delante que ya estaremos generando intereses con esos 500.000 euros. ¿Vale? No hace falta esperar porque entonces, bueno, estamos perdiendo ahí una rentabilidad que podríamos estar disfrutando ya. Y luego, siguiendo con las finanzas personales, pregunta, ¿alguna técnica de ahorro? ¿Vale? Para los que estén escuchando y se estén quedando hasta el final. ¿Alguna técnica de ahorro que utilizáis vosotros en vuestras finanzas personales? ¿Quieres empezar tú, Adri? Vale. Yo personalmente creo que es muy importante el tema de los gastos hormiga. Es decir, al final, los gastos hormiga, para quien no sepa lo que es, son pequeños gastos que tenemos de forma diaria, ya sea los cafés que nos tomamos en el trabajo, por ejemplo, las cuentas que tenemos de rollo Netflix, Spotify Premium, etcétera. Entonces, al final, estos gastos son los típicos gastos que vamos teniendo mensualmente, diariamente o con la periodicidad que determinemos y no nos damos cuenta realmente de que los tenemos y no tenemos un correcto control de nuestras finanzas personales. Entonces, yo considero que lo primero es súper importante llevar un control a rajatabla de todo lo que gasto, todo lo que ahorro y todo lo que ingreso y luego determinar, evidentemente, en la columna de gastos, determinar esta parte de gastos, que al final en cada caso es un mundo, pero en el caso de que nos decidamos en que necesito ahorrar una cantidad X, pues podrían ser los primeros gastos que te podrías quitar, porque al final, o más que quitar, porque al final yo entiendo que hay mucha gente adicta al café, más que quitar, pues intentar reducir. Y a lo mejor, pues hay casos que podrían ser 20 o 30 euros al mes, pero hay casos que a lo mejor son más de 100. Entonces, yo le daría mucha importancia al tema de los gastos hormiga y a tenerlos siempre contabilizados y registrados en nuestras finanzas personales. Estoy totalmente de acuerdo. De hecho, siguiendo el hilo ese, recordar que tenemos un Excel que hizo David, de hecho, que es para contabilizar tanto gastos como ingresos y a establecer porcentajes de ahorro mensuales, que también dejaremos el enlace por aquí abajo para que lo podáis descargar. Me parece que tiene ahora un coste de 2,99 si no está modificado, pero bueno, es una aportación simbólica detrás del trabajo que tiene todo esto. Exacto. Yo por mi parte, bueno, voy a comentar la que yo mismo utilizo, que es la de pagarme a mí mismo. Pagarme primero para luego pagar los gastos, quiero decir. Yo cada mes, el 1 de mes,
tengo una aportación periódica, que ya lo comentamos en el podcast pasado, para los fondos indexados, y luego otro porcentaje se va a mi cartera de acciones y otro porcentaje se va a Binance. Esto antes de que me lleguen gastos, de que viva el mes, de que me vaya de cena, de que pague la luz, etc. Es lo primero que hago. Primero va todos los importes a inversiones y luego lo demás. Muy bien, pues sí, yo también me aplico estas dos técnicas y aparte voy a añadir una tercera que yo sé de gente de mi entorno que cuando la conoció le ha servido mucho para ahorrar. Y es la regla de los 15 días. ¿Vale? Esto ya lo hemos comentado en Twitter, lo hemos hablado en el blog, pero la regla de los 15 días realmente es muy importante para controlar caprichos. ¿Vale? Es decir, por ejemplo, quiero comprarme los cascos que han salido, no sé cuánto, que valen 150 euros. ¿Vale? Ese deseo es momentáneo. Tú lo que tienes que hacer es, coges, te apuntas con un bolígrafo, o bueno, para los que tienen móvil, que hoy en día es todo el mundo, lo apuntas en el bloc de notas y apuntas cascos 150 euros. Te esperas 15 días. Por eso la regla de los 15 días. Y si y el día 15 lo miras y sigues teniendo esa necesidad enorme de comprártelo, cómpratelo. ¿Vale? Porque no puedes vivir, ¿me entiendes? Es una necesidad que realmente tenías. Ahora, si pasan los 15 días, dices, no, mira, esto era un capricho, esto es una tontería, ya se me ha quitado el hype porque, mira, vi un anuncio y en ese momento tal. Sí, bueno, pues te acabas de ahorrar 150 euros. Es decir, dejar pasar el tiempo. Es tan sencillo como lista de los 15 días. Si pasa el filtro de los 15 días, bueno, pues te lo tienes que comprar porque posiblemente es una cosa que necesites. Si han pasado los 15 días, ya ha caído de tu lista, olvídate. ¿Me entiendes? Tienes el dinero en la buchaca y no te has comprado una cosa que no necesitabas. Totalmente. Al final, tanto ya no solo en invertir, sino también en gastar, por supuesto. El tema de las emociones es súper importante. Y al final, también aplicando esa regla, lo que estamos haciendo es tomar una decisión mucho más basada en la conciencia, más que en una decisión emocional de decir, lo quiero hoy, me lo compro mañana. Al final lo estás depositando en el tiempo, en el espacio temporal, y estás diciendo, si de aquí 15 días sigo teniendo esto, al final, si sigo teniendo este deseo, al final lo compro. Y ya es una decisión mucho más concienciada que una decisión emocional que al final nos lleva a gastarnos cosas que a lo mejor no necesitamos. Así es. De hecho, bueno, esto se estudia en marketing. Yo he estudiado comercio y marketing, y se llama marketing por atracción. Es decir, lo que se busca precisamente es eso, crear la necesidad de compra sobre el cliente, y con la regla de que estás comentando de 15 días, luchas contra esa atracción inicial y necesidad de compra. Así es, o sea que regla de los 15 días. Pon a raya y controla tus gastos hormiga y págate primero. Es decir, yo creo que con estas cosas es fácil mejorar las finanzas personales de cualquiera. Sí, Sin ninguna duda. al final son tres pequeños trucos que aplicados al día y llevados a rajatabla durante toda la periodicidad mensual y toda la gestión de las finanzas personales de las personas, al final nos permiten pues tener primero unos gastos controlados, unas decisiones no basadas únicamente en emociones y al final tener una gestión más óptima de nuestras finanzas personales. Pues chicos, yo creo que ya se nos está acabando el tiempo, ya hemos hablado de todo lo que queríamos hablar, hemos hablado, para hacer un poquito de resumen, ¿no? Hemos hablado un poquito del petróleo, de cómo está la actualidad. También hemos hablado de la inversión en dividendos. Hemos entrado también en el tema de las criptomonedas y hemos hablado de la última regulación, nunca lo diré bien, en torno a la ley MiCA. Y, y hemos hablado también, pues al final por nuestra parte, de por qué invertimos en criptomonedas y la cartera que más o menos pues consideramos óptima. Y por último, pues lo último que hemos dicho, hemos dado una serie de consejos en relación al ahorro y hemos hablado también de una propuesta que ha dicho David en relación a la cantidad, si queremos 500.000 euros hoy o la queremos pues prorrogable en el tiempo. Yo creo que ha quedado un podcast no creo que excesivamente largo, pero ha quedado un podcast muy completo.
Entonces, no sé si queréis añadir nada más. Un podcast Bueno, entretenido, al fin y al cabo. Yo simplemente decir que la semana que viene venimos con más munición. Ya está, solo eso. Exacto. La Semana a semana que semana, sí, viene sí. seguiremos trayendo nuevos temas a debate, los comentaremos por aquí. Y nada más, si os ha gustado, ya sabéis, lo subimos tanto a YouTube como a los diversos podcasts, ebooks, Spotify, Apple Podcasts, por lo que nos podéis dejar allí tanto comentarios como reacciones que nos ayudan a nosotros a crecer y a poder llegar a más gente y se lo podéis compartir con vuestros conocidos o amigos. Si creéis que le puede servir de utilidad o simplemente es interesante lo que comentamos, lo podéis hacer sin ningún tipo de problemas. Muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo podcast. Hasta luego. Saludos.